tree. ¿Qué tal, amigos? Soy Ángel. El día de hoy les voy a hablar un poco, voy a subir este video sobre motores eléctricos. ¿Cómo es que puedes construir tú mismo, en tu taller, en tu negocio, en tu casa, en tu pequeño taller, un convertidor de fases rotativo, de una línea bifásica, poder obtener una línea trifásica para poder hacer funcional tu motor trifásico que mueve pues un equipo determinado, un compresor, un motor que mueve un torno, una fresadora, etcétera, un molino, una sierra. Pues es un problema muy común. Cómo podemos tener un servicio bifásico o monofásico y llevar a un servicio trifásico. Vamos a empezar. Antes que nada, quise preparar un poco de teoría. La intención no es que ustedes sean expertos en electricidad ni en motores trifásicos, de hecho ni yo lo soy. La idea de mostrar un poco de teoría sobre los motores trifásicos es entender un poquito lo que estamos buscando, entender un poquito funciones básicas de un motor y de esta manera tener clara hacia dónde queremos llevar nuestro convertidor, qué es lo que necesitamos, qué puntos necesitamos tomar en cuenta para construirlo. Y antes que nada también quisiera comentar que es muy importante decir que si usted que está viendo este video y tiene inquietudes, no tiene las aptitudes o no ha manejado nunca corrientes eléctricas con motores, lo mejor es que busque un profesional. No es tan difícil, sin embargo sí es de mucho riesgo que alguien que no tiene una idea de electricidad quiera en un punto intentar con este tutorial hacer algo que a lo mejor desconoce. Entonces la mejor recomendación es que busque un profesional. El título que yo le puse a este proyecto, que básicamente describe una serie de actividades que yo he realizado para solucionar un problema específico que yo tengo. Yo tengo un pequeño taller en mi casa, bueno, en mi casa o en mi garage. Estoy tratando de acondicionar un pequeño taller para mantenimiento electromecánico, y en este punto de mi proyecto me encontré que, bueno, con el ahorro de mi vida compré un torno de 2 metros entre puntos, y tiene pues un motor de 10 caballos, el cual en estos momentos no puedo hacer que funcione porque mi servicio, el servicio que tengo, energía eléctrica, nada más tiene 2 fases vivas y una fase de neutro. El título yo lo puse motores eléctricos, cómo construir un convertidor de fase rotativo. Puse aquí monofásico a trifásico o bifásico a trifásico. La realidad es que me he dado cuenta que hay, en este punto hay muchas personas, hay un debate sobre si es monofásico o trifásico. Yo no quisiera entrar en este debate. Yo sinceramente quisiera decir que lo que yo estoy manejando son 2 líneas en el motor, y al final de cuentas el resultado que queremos es obtener 3 líneas. Como ya les había comentado, pues yo tengo mi pequeño taller en mi casa, y pues el suministro de red eléctrica, la red que suministra Comisión Federal, a mí nada más me puede entregar 2 líneas. Yo tengo 2 líneas de 220 y otra tercera línea que corresponde a una tensión de fase, que es el neutro. Entonces, bajo estas circunstancias, pues prácticamente es imposible que yo pueda encender un motor de 3 fases, y sobre todo un motor que es de una capacidad ya considerable, 10 caballos, y es una capacidad grande, se puede considerar, aunque existen motores más grandes. Sin embargo, para mí sí es grande.
hice un diagrama para explicar un poco sobre, sobre que este método no es este método que yo estoy sugiriendo, o el método que yo estoy tratando de explicar, no genera una condición de corrección total. Es decir, es una alternativa, pero no es la mejor opción. Hice aquí un pequeño diagrama para explicar un poco sobre, desde mi punto de vista, cuál sería un diagrama de flujo que nosotros podríamos seguir y analizar antes de empezar a trabajar con este proyecto. El primero es, pues tenemos una problemática, un motor trifásico que tenemos, el cual no podemos arrancar, solo contamos con dos fases de 220. Ese es el primer problema que tenemos y aquí está escrito. De aquí nos debemos de preguntar, antes de todo. Bueno, si el motor es mayor a 3 caballos, la respuesta es que no. Ustedes pueden hacer un convertidor de fases estático, que es algo muy sencillo de lo que escribo, y pues ya finalmente llegan al fin, o sea, ya pueden trabajar con él, o sea, es muy fácil hacerlo. Si este motor es más grande, o sea, si estamos hablando de 5 caballos, 7 caballos y medio, 10 caballos, 15, etcétera, dependiendo de lo que mueva, dependiendo del caso en particular, esto puedes mover pues los motores mueven muchas cosas. Los motores trifásicos son los motores muy utilizados por su eficiencia, porque no ocupan fases de arranque, son muy estables, tienen un buen rendimiento, etcétera, se utilizan mucho. Si mi respuesta es que sí tengo el motor más grande, bueno, la primera opción que yo debo analizar es si puedo solicitar un servicio trifásico. Muchas veces pues el servicio está por ahí y yo sencillamente no quiero hacer un recontrato, no quiero recontratar 3 fases. Entonces la primera sugerencia es que si usted tiene posibilidades, que si fuera de su negocio, de su pequeño negocio, de su pequeño taller, finalmente sí existen las 3 fases, existe la posibilidad de que puedan dar el servicio. La primera sugerencia es que usted lo solicite, que usted solicite el servicio y le lleguen las 3 fases a su casa. No siempre sucede esto, pero se tiene que decir. Mi punto de vista es que si yo tuviera este servicio disponible, yo sin pensarlo lo solicitaría. Si no es así, esta es otra alternativa. Lo tengo que decir, parece absurdo, pero lo tengo que decir. Sería si yo puedo costear un transformador, porque es otra solución. Yo coloco una pequeña subestación fuera de mi negocio y básicamente me entregan alta tensión y yo puedo reducir a 220 y tengo mis 3 fases con mi propio transformador. Habría que decir que esto es muy costoso, pero pues es una alternativa. Parece absurdo este punto, pero se tiene que comentar. O sea, es mejor opción. Si yo tengo la posibilidad de colocar una subestación, pues mejor la pongo. La tercera es si yo no tengo servicio, no puedo costear, si no tengo posibilidades de solicitar el servicio de red eléctrica, si aparte no lo puedo costear, la tercera pregunta o la tercera opción sería si yo puedo costear un convertidor de fase rotativo, monofásico trifásico o bifásico trifásico. ¿Por qué les comento esto? Estos convertidores ya existen en el mercado, ya se los entregan a ustedes dependiendo de la capacidad que ustedes solicitan, ya viene con su motor, nada más para ustedes llegar a su equipo y lo instalan. Son costosos también, sin embargo, pues ahí también está la opción. O sea, ustedes pueden quitarse todo este embrollo de fabricarlo y pues lo costean y lo compran, lo adquieren y lo instalan en su negocio sin problemas. Sí existe mucha variedad en el mercado, no vamos a mencionar marcas, pero existen. Si todavía resulta de que yo no lo puedo costear, si yo lo puedo costear, pues ya directamente ya termino, pues ya tengo mi servicio. Si yo no lo puedo costear, entonces aquí es cuando ahora sí, como última opción, yo sugiero, que es mi caso, yo no lo puedo costear, ni tengo servicio, ni tengo la cantidad de dinero reunido para poder costearlo. Entonces lo que yo decido finalmente es construirlo, y es el punto en el que yo precisamente ahorita estoy, es construirlo.
como les digo, es casi como que la última opción de una cadena de cosas o de actividades que yo puedo probar antes. ¿Por qué les digo que es muy importante que lo analicen? Porque los resultados que se obtienen con este convertidor no son unos resultados óptimos. O sea, para nada vamos a lograr que el desempeño del motor al que estamos conectando a este convertidor pues cumpla con todas las necesidades de una red eléctrica de 3 fases. Probablemente tengamos un suministro de 3 fases, pero con factores de potencia elevados, con desfasamientos de voltajes en las líneas. Probablemente 2 líneas me entreguen 235 volts, la otra me entrega menos, 218, 220. Entonces esta variación de voltaje y la falta del 33% de energía que tú estás haciendo al equipo, porque en realidad así es decir, si un motor eléctrico o un motor de mi torno está diseñado para que yo pueda trabajar con 3 fases vivas de 220, si yo le quito uno, básicamente le estoy quitando el 33% de su fuerza al motor. De alguna forma u otra el motor tiene que resolver este asunto de la falta de fuerza. Obviamente es un motor con menos fuerza, pero al final de cuentas pues funciona, y eso es desde mi punto de vista lo que pudiera justificar todo lo que estamos describiendo. De manera rápida, este es un esquema, lo quise poner porque existe, parece que un debate no sé, en la red, en todos los videos que sugieren construir convertidores, donde si el sistema es de monofásico a trifásico o bifásico a trifásico. No voy a entrar yo a esta discusión, yo únicamente digo que esto sería lo que equivale a un transformador que entrega 3 fases vivas, 1, 2, 3 y un neutro, y estas son las diferentes derivaciones que se pueden hacer. Las derivaciones monofásicas puede ser cualquiera de las 3 líneas vivas con el neutro y sería 127 volts, y o se pudiera también tener un servicio, fíjense bien, una derivación monofásica con 2 vivos. Aquí es donde entra el debate de si el sistema es bifásico o monofásico. Bueno, también existen derivaciones trifásicas, ya las conocemos. Sin embargo, la que yo tengo es esta, que serían 2 fases vivas de 220 y un neutro. Esto es lo que yo tengo. No voy a entrar un poquito más ahí al debate, a la discusión. Sin embargo, esto es lo que tengo. A mí me llega un servicio de 2 fases vivas de 220 y me llega el neutro. Bueno, aquí tenemos, voy a explicar un poco lo que es el funcionamiento de un motor eléctrico. Ya sabemos, los motores eléctricos, su principio fundamental es la inducción electromagnética. Estas son las partes. Esos motores son muy utilizados en la industria, tienen características muy particulares que los hacen motores muy confiables. Son motores muy eficientes, no requieren de bobinas de arranque, son muy autónomos y compactos. Son muy utilizados en la industria. Voy a tratar de explicar un poquito el funcionamiento de un motor eléctrico. Va a ser muy breve. La intención, como les he dicho, no es que ustedes se hagan expertos en motores. Lo que trato de hacer es que entendamos un poquito qué es lo que queremos obtener, hacia dónde queremos llegar, qué consideraciones importantes debemos de conocer para que todas las actividades que hagamos en la construcción de nuestro convertidor de fases esté orientada precisamente a obtener ese elemento que necesitamos, ese objetivo al que queremos alcanzar. Yo lo había comentado, este es un motor muy usual de 2 fases, perdón, es un motor trifásico y tiene 2 polos, un polo norte y un polo sur. Ambos polos representan una de las fases del motor, que sería esta. La parte amarilla sería la segunda fase y la parte verde sería la tercera fase. En condiciones normales, cuando tenemos
la energía necesaria o la energía correcta para el funcionamiento de... Voy a tratar de explicar cómo es que funciona en condiciones normales, es decir, yo tengo mi acometida de 3 fases, no tengo problemas con las líneas, yo estoy recibiendo línea 1, línea 2, línea 3, en este caso pueden ser 220 volts. Esta es la forma característica de nuestras líneas, es decir, las líneas nos llegan a nosotros como una forma de senoide, cambian de carga, si esta es una carga positiva, a la mitad del ciclo es una carga negativa. Estas líneas están desfasadas entre sí en el tiempo, es decir, como son 3 fases, primero llega uno a 120 grados, ese es un desfasamiento en el tiempo, llega la segunda a otros 120 grados, llega la tercera. Básicamente es un sistema que se encuentra estable, y esa es la condición en la que está llegando la corriente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el motor funciona? Dijimos nosotros que el principio fundamental es la inducción electromagnética. Cuando una bobina, en este caso que serían estos 2 polos, o una fase o 2 bobinas, son electrificadas, lo que está sucediendo en realidad es que se está generando un campo electromagnético. Aquí pongo más o menos una foto para que ustedes vean más o menos cómo se debería de ver un campo electromagnético, si es que se viera, porque es invisible. Se genera una especie como de toroides, como si fuera una dona. Entonces ese campo electromagnético se genera cuando nosotros decidimos energizar la bobina. En esta parte de aquí se genera el campo. En la segunda fase se genera otro campo electromagnético muy similar a este, y en la tercera fase se genera el tercer campo electromagnético. Quiere decir que tenemos 3 campos electromagnéticos simultáneos. Se genera prácticamente una red de campos, y esta red de campos, como principio fundamental del funcionamiento de estos motores trifásicos, genera un campo electromagnético muy importante que se genera en el exterior de la red. Este campo electromagnético es un campo electromagnético rotativo, es decir, no solo se genera el campo, que es parecido a este, no solo se genera el campo, sino que además tiene cierta dirección, empieza a rotar, tiene fuerza para iniciar una rotación en un sentido o en el otro. ¿De qué depende el sentido de giro? Depende de qué línea entra primero, si entra una línea con un polo norte o si entra otra línea con un polo sur. Es por eso que nosotros podemos de manera muy práctica cambiar el sentido de giro de un motor cuando cambiamos una fase. Entonces decíamos que cuando existe una red de campos electrificados de esas 3 fases, se genera automáticamente un campo electromagnético rotativo. Este campo electromagnético rotativo es muy importante para el funcionamiento del motor, dado que es el campo que genera el trabajo, el impulso del motor eléctrico. ¿De qué manera se realiza? Bueno, en el centro, que sería lo equivalente a este elemento, que sería un estator. El estator tiene embobinados obviamente, pero este estator cumple las funciones de un imán, es decir, un imán que tiene 2 polos, un polo norte, un polo sur. Si ustedes quieren le podemos llamar cargas positivas o negativas. El punto aquí es que este es un imán. Cuando este campo electromagnético entra en operación, básicamente lo que hace es, tiene tanta fuerza este campo, vamos a suponer que es en este sentido horario, esta fuerza llega a ser tan grande que arrastra el elemento interior, que es el imán, que en este caso es el rotor, lo arrastra con ella. O sea, básicamente lo que está haciendo es intentando que gire. Decíamos que este campo electromagnético que se genera por la red de campos de las 3 fases llega a ser tan fuerte, o tiene una fuerza tal, que llega a arrastrar el elemento central, que es el rotor del motor, que cumple las funciones de un imán,
decíamos un imán con dos cargas, una carga norte, una carga sur, o si ustedes quieren le podemos llamar carga positiva, carga negativa. El asunto es que este campo lo arrastra y se genera algo. Voy a hacer una pequeña presentación para mostrar qué es lo que hace. El giro que logra hacer este campo electromagnético es el siguiente. Esto es básicamente lo que estaría haciendo. Este campo electromagnético es tan grande que esto es lo que llegaría a suceder. Esto es lo que llega a suceder cuando el campo electromagnético arrastra el rotor. En realidad lo hace girar. Y ese es el funcionamiento principal del motor eléctrico. Entonces es muy importante que nosotros logremos entender que el campo electromagnético siempre se debe de mantener. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros no logramos energizar? Bueno, este campo electromagnético depende de que existan condiciones energizadas en las tres fases, es decir, en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3, de cuando una de las fases no está energizada, que es el caso de nosotros. Cuando esto sucede, lo que tenemos que hacer es intentar generar nosotros el campo electromagnético faltante en esta fase, que sería en este caso la fase que nos haría falta, y lo que hacemos es, pues básicamente, tratamos de suplir o de formar ese campo de fase por medio de un capacitor, que es precisamente lo que estamos describiendo aquí. Todos nuestros esfuerzos estarían orientados en este caso a que este campo se siga manteniendo a pesar de tener nada más dos fases. ¿De qué manera? Bueno, si la fase amarilla es la fase que tenemos sin energizar, la que se queda sin energía eléctrica, básicamente lo que tenemos que hacer es tratar de suplirla con el banco de capacitores, que sería lo equivalente a esta fase. Y tenemos que decir que hay dos características fundamentales. La primera es que se ocupa para ello una capacidad de arranque o un impulso inicial para generar el campo, y también se ocupa una capacidad de trabajo. Una vez que arranca, se requiere también que siga energizada para que no se rompa el campo. Y esta capacidad de trabajo básicamente la estamos intentando generar con el banco de capacitores de trabajo, aparte de que genera una fuerza de operación, o sea, el arrastre que sigue generando en el trabajo del impulsor, del impulso del motor, está dependiendo de la cantidad de energía que el capacitor le está entregando en este caso. En esta lámina estoy tratando de explicar un poquito dos conceptos que son muy importantes. El primer concepto es la tensión de fase, que es BF. El segundo es la tensión de línea. ¿Qué es esto? ¿Esas tensiones qué significan? Son muy importantes porque estos conceptos nos permiten mover voltajes en un motor eléctrico, o sea, trabajar con voltajes, hacer derivaciones distintas, y nos da cierta flexibilidad cuando queremos conectar a un voltaje u otro. Generalmente lo que conocemos son motores que traen una bornera de 6 cables, así parecido a esta que está aquí, y generalmente la placa nos dice conexión estrella, voltaje 220, y conexión delta, voltaje 220, y conexión estrella 440. Generalmente eso es lo que dice, pero es precisamente por este concepto. Si yo tuviera, por ejemplo, una cometida de 400 volts, por citar un ejemplo, esta conexión estrella que están viendo ustedes aquí, en su nodo central, que serían las puntas 10, 11 y 12, este nodo central siempre genera el neutro que nos permite realizar la tensión de fase. Si yo mido cualquiera de estas tres fases con el neutro, nos daría exactamente el resultado de dividir entre raíz de 3. No es exactamente la mitad, es poquito menos porque es 1.7. Mucha gente dice que es la mitad. Bueno, la norma NEMA dice que es 1 a 2. Sin embargo,
es raíz de 3. O sea, si yo multiplico o divido más bien 400 volts entre raíz de 3, me estarían dando 230 volts, que es precisamente lo que estoy colocando aquí. Esta es más o menos la fórmula. La tensión de línea básicamente es la tensión de fase por raíz de 3 y obviamente la tensión de fase sería la tensión de línea entre raíz de 3, que sería precisamente lo que estamos viendo aquí. Entonces eso nos permite de una forma u otra trabajar con voltajes diferentes en un motor. En el caso de las conexiones de triángulo o de delta, esto no sucede. O sea, si yo tengo una conexión de 400 volts, es el mismo caso de acá, si yo tomo, como no existe neutro aquí, como yo no tengo una conexión estrella, el voltaje siempre se va a mantener. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, porque los motores que generalmente vemos con placas de conexión delta a 220 y conexión estrella a 440 o a 400 volts, en realidad están diseñados para trabajar a 220 volts. Y si por ejemplo nosotros cometiéramos el error de conectar 440 volts en conexión delta, pues básicamente quemaríamos el motor, porque se quedaría igual 440, no habría una tensión de fase que lo redujera más o menos la mitad. Entonces ahí es donde es importante tener eso en cuenta. Bueno, este es el motor que yo estoy utilizando para el motor de fase. Es un motor de 15 caballos, ya lo había comentado, 11.2 kilowatts. Estaba inicialmente conectada a una conexión delta de 220 volts. La placa, bueno, dice que su consumo es de 38.4 amperes, bueno, aquí le faltó. Y este motor pues es el que yo estoy utilizando. Realmente es un motor que yo recuperé, yo lo compré a un buen precio, era un precio muy bajo. Yo tuve que hacer el trabajo de sacar las 9 puntas porque no las tenía afuera, entonces es una labor que yo hice por ahí, tuve que sacar las 9 puntas. Y este motor, ¿cómo se calcula? ¿Cuánto necesitas? Básicamente lo que tienes que hacer es, ¿por qué decidí que fueran 15 caballos? Esa es una pregunta y algo que ustedes pudieran preguntarse, y es algo que ustedes también necesitarían hacer. Pues es calcular cuál es la potencia que ustedes tienen. En este caso yo tengo 2 máquinas, en este caso, que podrían estar demandando la corriente trifásica en 220. Tengo un torno que tiene un motor de 10 caballos y un taladro de 2 caballos. Yo en general tendría 12 caballos de necesidad, es decir, si yo quisiera trabajar las 2 máquinas al mismo tiempo, yo tendría una necesidad de 12 caballos. Entonces, esa necesidad deberíamos de, no debe ser esta, debemos de calcular sobre un 20% más. O sea, la necesidad real es igual a la necesidad total que tengamos más un 20%. Entonces lo que se le acerca a 12 caballos pues son 15. Y es por eso que nosotros, bueno, yo decidí que fueran 15. Este es el tipo de conexión que necesitamos. Ya los había dicho yo, la conexión que nosotros necesitamos es una conexión de estrella doble o estrella paralela. Básicamente lo que había comentado yo es que necesitamos tener a la mano por lo menos 9 puntas de todo el devanado, que son 12, y esta será la secuencia: 1,7, 2,8, 3,9, una interconexión de 4, 5 y 6. Internamente la estrella la estaría haciendo 10, 11 y 12. Entonces básicamente sería que este punto. Entonces aquí están las 2 estrellas. Es muy importante que logremos esta conexión. Este es el diagrama que yo construí para este proyecto en lo particular. Bueno, es información que a lo mejor les puede servir, no sé en qué medida sea útil, pero esto es lo que yo diseñé como mi tablero para el control y arranque del motor de fase y para suministrar la energía eléctrica de 3 fases al motor de trabajo. Bueno, el tablero consta, o el sistema consta de tres contactores, K1, K2 y K3, controlados obviamente por sus bobinas.
y botones de arranque, y dos bancos de capacitores, un banco de capacitor de trabajo y otro banco de capacitores de arranque que sería de uso momentáneo. Hay un criterio que yo encontré en el internet, básicamente les puede servir. Es un criterio para calcular cuánta capacidad, de qué capacidad necesitan ustedes su banco de capacitores. El criterio que yo encontré es que a 220 volts se requieren más o menos 70 microfaradios por kilowatts. Entonces, si yo tengo 11.2 kilowatts por 70, perdón, yo tendría que estar teniendo 784 microfaradios. Algo muy importante es, este valor es para los capacitores de arranque, no son para los capacitores de trabajo. Para los capacitores de trabajo sería un valor muy alto, 780, y entonces hay que estar haciendo pruebas. Yo más o menos con las pruebas que he estado haciendo pienso que puede andar sobre 90 microfaradios los capacitores de trabajo, los capacitores de marcha, y 780 los capacitores de arranque. Más adelante vamos a verlo el tablero físicamente en el taller, pero básicamente lo que quería explicar es que este es el diagrama. Este sería el motor que estaríamos energizando con conexión estrella. Para este motor lo estamos haciendo arrancar 2 fases con su capacitor de trabajo. O sea, todo este sistema que está aquí del banco de capacitores está diseñado para arrancar el motor en vacío, que sería el motor de fase, que es este. Y ya al final lo que obtendríamos, que sería aquí en el capacitor 3, tendríamos 3 fases de 220 volts, o lo más parecido a esto. Pues ya estamos aquí en mi pequeño taller. Aquí tengo ya el tablero que fabricamos o que construimos para construir el convertidor de fase rotativo. En este lado intenté poner el diagrama que ya les he mostrado, diseñado precisamente a la necesidad que tenemos específicamente ahorita. Voy a intentar ir siguiendo los elementos con el diagrama para que se entienda un poco. Como habíamos comentado, el tablero consta de 3 contactores de diferentes capacidades. Obviamente, el primer capacitor, que es el K1, que es este, pues es el capacitor más grande, que estaría conectando todo el sistema con el suministro de red principal. Este contactor pues debe ser capaz de resistir por arriba de 220 volts y un amperaje sobre no sé, 60 amperes. Está muy sobrado este contactor. Obviamente ustedes pueden colocar uno más pequeño. Yo coloqué este porque es el que tenía y lo quise utilizar. Entonces este corresponde a K1, que sería precisamente este contactor que está aquí. Como ven ustedes, es el contactor que mueve el motor de fase principal, que por aquí lo tengo, se los voy a mostrar. Ya está listo y conectado. Bueno, voy a mostrar cómo la conexión. Aquí está la conexión trifásica que ya tenemos aquí. Obviamente serían 2 fases vivas, y la tercera fase sería la fase del contactor, perdón, la fase de los bancos de capacitores que están arrancando. Y aquí está el motor. Es el motor que ya les he mostrado, ya lo pinté, ya se ve un poquito diferente y ya está conectado. Su conexión, como lo habíamos comentado, que era importante, es la conexión estrella a 220. Comentamos que esto era muy importante, más o menos así debe de lucir. 3 fases con 2 cables cada uno. La primera fase, como habíamos comentado, hablando de las 9 puntas, la primera fase correspondría a la conexión 7,1, que sería esta que tengo en mis manos. La segunda fase sería 2,8, que es esta.
y la tercera fase 3,9, y obviamente también una interconexión con las terminales 4, 5 y 6. Este es más o menos la conexión que debe llevar. No es más o menos, es lo que debería de ser. Aquí está la placa del motor. Es un motor de 15 caballos. Aquí dice que trabaja a 220. Seguramente de manera inicial, o como se diseñó, es con una conexión delta. Está marcando 38.4 amperes. Bueno, no creo que en este punto, cuando probemos, nos vaya a gastar, porque el motor está vacío. Está en vacío, no está cargando absolutamente nada. Creo que no va a generar ese amperaje, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, eso sería lo que corresponde al K1. Tenemos también el K3, que es este contactor pequeño que está aquí. Este contactor, como lo habíamos comentado, básicamente lo que hace es que cierra el circuito de los bancos de capacitores de arranque. Dijimos que los capacitores de arranque deberían de entrar 4 segundos y después desconectarse o salir. Lo que hace este contactor básicamente es que cierra el circuito por 4 segundos, o por el momento que yo estoy oprimiendo el botón. Y cuando lo suelto, obviamente la bobina se desconecta y el sistema se desconecta. Estoy de acuerdo que aquí probablemente no debiera utilizar un contactor. Puedo utilizar un contactor de un hilo y podría funcionar exactamente igual. Igual, como les comento, yo lo estoy usando porque es algo que tengo y lo quiero utilizar. O sea, ya no quiero comprar otro contactor. Entonces tendría que comprar un contactor de un hilo. Entonces es práctico. De este lado están los capacitores. Aquí están los bancos de capacitores. Estos que parecen de aluminio son los capacitores de marcha o de trabajo. Y la parte de atrás, que ahorita voy a ver si se ve mejor, están los 4 capacitores de arranque. Lo vamos a explicar ahorita más adelante. Básicamente ahorita lo que quería explicar era el capacitor número 2, que es este. Y bueno, ya lo explicamos. El último capacitor, el último contactor es el contactor K3. Este contactor cuya función es obtener las 3 fases ya del motor, y las 2 fases que estamos proporcionando y la tercera fase generada, y ya alimentar el sistema con el que nosotros queremos conectar nuestros servicios, con el que queremos conectar nuestro torno, nuestra fresadora, nuestro compresor, etcétera. Quiere decir que de estas 3 fases ya estaría saliendo 3 fases con 220 volts, o si no 220 equivalente. Entonces básicamente este contactor entra hacia el último, ya cuando entraron K1 y K2, y básicamente lo que hace es que cierra el circuito. Tenemos también un conjunto de push buttons, que es el control principal de los contactores. Voy a bajarme por aquí. Los push buttons básicamente están controlando la entrada de bobinas. En el caso del K1 es el push button 1, que es este. Básicamente lo que está haciendo es que cierra el circuito de la bobina, que todas las bobinas están a 110. Mantiene cerrado el contactor, y obviamente se debe mantener. El push button 2, este push button básicamente lo que hace es que se oprime por 4 segundos, se deja de oprimir y abre el sistema. Básicamente controla cerrar el circuito de los bancos de capacitores de arranque. Y tenemos por aquí el push button 3, que sería este. Sería 1, 2, 3. Push button 3, que cierra el circuito del último contactor, que sería el K3.
que suministra el servicio para nuestro equipo que vamos a electrificar con 3 fases. Eso es más o menos el diagrama. Ya les mostré los bancos de capacitores, las borneras para todos los botones, la bornera principal. Aquí tenemos 2 fases vivas, esta y esta, y este sería el neutro. Es el neutro porque todas nuestras bobinas están energizadas con 110 volts. Entonces tenemos que utilizar la fase neutra para y cualquier línea para obtener los 120 volts. El último push button, que es el número 4, que es el de paro principal, controla las tres bobinas de los contactores. Básicamente energiza lo que es el neutro. Es un push button normalmente cerrado. Y cuando yo quiero parar todo el sistema, pues básicamente lo que hago es que oprimo este push button y abre el sistema, más bien deja sin energía de la fase de neutro, y todas las bobinas automáticamente se desconectan y se abre el circuito en todos los contactores. Eso sería lo que sería equivalente a un botón de paro generalizado. Aquí está básicamente en el gráfico el motor de fase, que es el que ahorita les acabo de mostrar. Dijimos que era muy importante la conexión estrella-estrella o estrella paralelo. El motor, ya habíamos comentado que está a 220 volts. En la placa está marcado 38.4 amperes y es de 15 caballos o 11.2 kilowatts. Su conexión estrella ya lo comentamos. Los bancos de capacitores que serían estos. Estoy haciendo algunas pruebas. Hice alguna corrección. Yo había planteado 90 microfaradios para el banco de capacitores de marcha o de trabajo, pero haciendo algunas pruebas, la mejor condición la encontré con 135 microfaradios, que serían 3 capacitores de 45 microfaradios cada uno. Serían estos 3 que están aquí. Y también realizamos una corrección en el banco de capacitores 1, que equivalen a lo que representan los capacitores de arranque, que entran y salen, nada más se utilizan en el arranque. Hicimos una corrección también, utilizamos 4 capacitores de 189 microfaradios y nos da un total de 756 microfaradios. Esa es la corrección que hicimos. La corrección en la que obtuvimos mejores resultados. Y bueno, vamos a arrancar el sistema para ver cómo funciona. Pues vamos a realizar la primera prueba de arranque. La primera actividad que vamos a hacer, o lo que vamos a hacer primero es, ahorita ya tengo energizado lo que es la bornera de acceso principal al tablero. Ya tengo energizado el suministro con el que yo cuento, que básicamente son 2 hilos de 220 volts cada uno y un neutro. Estos 2 hilos, que serían negro y el verde, corresponden a las fases, y el blanco es el hilo de la fase neutra. Yo les decía que estoy utilizando la fase neutra no para energizar al motor, sino básicamente no para energizar al motor, el motor de fase, que es el que genera la fase restante. El neutro lo estamos utilizando para el control de todas las bobinas de los contactores. Todas las bobinas de los contactores están a un voltaje de 110 volts. Entonces necesitamos una de las fases vivas y obviamente el neutro para generar una tensión de fase, que serían 115 volts. Entonces ya está energizado. Por aquí ya coloqué un multímetro. Voy a tratar de tocar los cables con las puntas del multímetro de gancho
y únicamente seguir insistiendo en algo importante, que es muy importante que si usted no tiene, sí que está viendo este video y tiene la necesidad de lo que estamos hablando y no tiene experiencia con electricidad, lo mejor es que usted busque o se acerque a un especialista, a un profesional. Bueno, vamos a continuar. Aquí tengo ya las fases, voy a tratar de tocarlas con él. Voy a tratar que en la pantalla se vea también el voltaje para que... Aquí está, son 236 volts, lo que está entrando hacia afuera, tocando las dos fases. Voy a tocar, voy a hacer ahora lo que... Esto sería lo que es equivalente a una tensión de línea, que sería vivo con vivo. Voy a tocar en neutro para generar una tensión de fase, que sería dividido entre raíz de 3, como ya lo comentamos. Sería cualquiera de las fases con el neutro. Aquí está. Y me está generando 118 volts. No sé si lo alcanzan a ver, sí. 118 volts. Bueno. Voy a generar la otra fase. Voy a tocar la otra fase con la otra línea y me está generando 118 volts. Entonces, lo que estamos diciendo es que este cable que es el blanco, es el neutro. Bueno, explicado lo anterior, vamos a hacer ya el arranque del motor. El protocolo pues es sencillo, ya les había comentado. Mantengo oprimido el push button 2 por algunos 4 segundos, al arranque nada más. Dejo de oprimirlo para que el contactor se abra y los capacitores de arranque se despeguen del circuito, y de manera conjunta acciono con el push button 1 el contactor principal, que es el K1. Lo voy a hacer. Voy a ver que no está difícil como tengo el teléfono en la mano, pero aquí está el contactor 3. Vamos a hacerlo. Suelto. Está girando el motor. Se escucha un motor que, si no se encuentra en su 100% de funcionalidad, se aproxima mucho. No se escuchan ruidos raros. No se calienta. Un arranque muy aceptable, no arrastró mucho el estator. Entonces ya está trabajando. Lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a intentar medir los voltajes para poder saber si realmente nos está ayudando a generar lo que andamos buscando. Voy a tomar ahora los amperajes. Voy a tomarlos aquí en la punta del motor. Voy a colocar mi multímetro en corriente, en amperaje interno. Voy a usar mi gancho. Vamos a ver esta fase. Tiene 21.3 amperes. 13.9 amperes, 13.8. amperes. Si se fijan ustedes, dos de las fases están muy parejas, y la fase que se encuentra desfasada, que ya lo habíamos visto allá en el voltaje, es la fase blanca con 20 amperes, 21 amperes. Si se fijan ustedes, pues el motor está trabajando en vacío y la placa dice que debe trabajar a 30 amperes, 38.4, por aquí está. Pero en realidad dos fases están en 13 amperes, 13 o 14 amperes, y la tercera fase, que es la que estamos generando, que se encuentra un poco desfasada, está generando 21 amperes. Y esto ya lo hemos comentado, que no es la mejor condición del motor, pero es algo aceptable. Es, como lo hemos platicado, es una alternativa. Voy a apagarlo para seguir comentando. Aquí
se apaga. Se apagó el motor. Entonces no es una condición ideal. Sin embargo, como yo les he comentado, es brindar una alternativa. Yo estoy seguro que con estas condiciones el motor que intentamos mover, que son 10 caballos en un torno, tiene muchísimas posibilidades de poder trabajar, de poder moverse, poder trabajar en condiciones aceptables, no las mejores, no las mejores, ya hemos comentado, esto es como una alternativa, es una alternativa. Ahora, esto también debo decirlos, esto no es una receta de cocina. Esto que les estoy mostrando, yo llegué a este resultado en base de hacer ciertas pruebas, hice cierta experimentación. Fui cambiando la cantidad de capacitores, fui cambiando logística de entrada de los capacitores, de los contactores. Probé de hecho con una conexión distinta del motor. Probé con una conexión estrella a 440 y tuve resultados que me parecen muy importantes. Miren, cuando conecté yo en conexión estrella, que sería la conexión que generalmente todos los motores que tienen una bornera de 6 hilos traen, se me generó una fase de 380 volts aquí. Eso quiere decir que si ustedes cometen el error o no tienen la precaución de conectar doble estrella, esta doble estrella, y si nada más conectan una conexión con una estrella que se parece mucho a la delta, con la excepción de la intercepción, ustedes pudieran, de hecho estoy seguro que así es, pueden quemar su motor. Entonces yo estuve haciendo estas prácticas y así como un criterio les puedo decir que la conexión que deben ustedes hacer es la conexión estrella-estrella. Forzosamente requieren el alcance de 9 hilos. Como les decía, si no los tienen, lo mejor es que intenten ustedes sacarlos. Ahí están dentro del estator. Los pueden sacar ustedes con mucha precaución, Carlos. Y ustedes lo que tienen que hacer es obtener las 9 puntas. Pues esto es más o menos todo lo del arranque. Es un arranque aceptable y vamos a preparar el siguiente video donde ya estamos conectando nuestro servicio, nuestras 3 fases, 2 suministradas y una generada por medio del motor de fase. Estamos ya conectando el motor del torno, que serán 10 caballos. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Vamos pues a conectar el torno, ya sería la última etapa. Este es el torno que yo tengo, es un torno viejo, pero aquí está su motor. Ahora vamos a ver, me voy a hacer por acá. Vamos a ver si se alcanza a ver, aquí está el motor de 10 caballos. Y bueno, voy a mostrar cómo es que ya tengo instalado el tablero. Aquí está el tablero. El tablero ya está instalado. Aquí ya está el servicio para revisar el motor. Aquí
está la cometida con sus protecciones. Voy a mostrar un poquito más dónde es que está el motor. El motor lo coloqué aquí abajo, a ver si se alcanza a ver. Aquí está anclado con taquetes para concreto al piso. Pues ahí está el motor. Vamos pues a energizar el tablero para arrancar el motor del torno. Ahí arrancó el motor. El motor de fase. Voy a activar el contactor que energiza el servicio para el motor de torno. Este es el panel para energizar el torno, el motor de torno. Si ustedes se dan cuenta, ya está trabajando. Voy a tratar de tomar amperajes del motor del torno. Ahí se alcanza a ver. $13 amperes. Sería 10.5. Y 5 amperes. Pues no parece estar muy parejo. Pues ya quedó. Esta ya es la última parte que yo tenía preparado para el tutorial. Básicamente la última parte ya termina ahora que ya he hecho andar el torno. Y como conclusión, pues ya lo había comentado, no es una condición idónea. Sin embargo, pues podemos trabajar. Y eso es lo que a mí me llena de muchas esperanzas. Yo este equipo que compré, si no fuera por este arrancador, pues sencillamente tendría que o venderlo o poner mi pequeño taller en otro lado o hacer cualquier cosa, pero ¿de qué me sirve una máquina que no está trabajando? Entonces, pues este es más o menos lo que quería compartirles. Estoy seguro que todo este proceso que yo terminé por explicar es sumamente perfectible. Seguramente alguien tiene una idea que puede mejorarlo y estoy de acuerdo. Por favor, haga sus comentarios. Si le gustó el video, pues suscríbase o déjale like. Hágame su comentario, cualquier tipo de comentario. Voy a tratar de contestarlos y pues les agradezco mucho que hayan visto mi video. Buena suerte y hasta luego. Hasta pronto, hasta el siguiente video.